Running desde cero, un podcast aficionado donde aprenderemos juntos todo sobre correr. ¡Vamos a correr! Hola runners, bienvenidos al capítulo número 44 de Running desde cero. Bueno, runners, bienvenidos a este nuevo episodio y bueno, para este fin de semana tenemos varias cositas importantes. Se viene la media maratón del mar y también se viene la participación del colombiano Iván González a 20 mínima de maratón, que está en 2 horas 8 minutos 10 segundos. Va a intentar hacer la marca mínima. Si la hace, rompe récord nacional también y va a los Juegos Olímpicos, doble premio para Iván. Así que todos conectados este fin de semana porque va a estar buenas las carreras. Bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada que la queríamos tener hace rato acá, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y nos dio para que en el capítulo 44 la tengamos. En lo personal la admiro mucho. Cuéntenos de quién se trata. Se trata de Olga Vargas. Olguita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Teníamos que confesar que desde la primera temporada hemos querido el podcast, pero bueno, creo que se han juntado algunas cosas y no hemos podido, pero bueno. Sí, yo sé, entre carreras, viajes y muchas cosas no lo habíamos podido lograr, pero bueno, aquí estamos. Es que precisamente por una de las cosas que más te admiramos nosotros es esa disciplina que tienes y ese compromiso con el deporte que tienes, que nos tiene que enseñar y darle muchos tips a las personas que nos ven para que sean iguales que tú. Pero bueno, me encanta. Siempre hay que aprender cosas nuevas para implementarlas en la vida de uno. Eso es muy importante. Exacto. Bueno, Olguita, nosotros siempre empezamos el podcast preguntando por ti, o sea, por la persona que eres. Entonces, cuéntanos quién es Olga Vargas, a qué te dedicas, cuántos años llevas en el medio, cómo empezaste, mejor dicho, todo desde el principio. Bueno, listo. Bueno, yo soy Olga Vargas, para quienes no me conocen, soy de Armenia, tengo casi 38 años, estudié psicología y luego me hice una maestría en psicología clínica y de la salud. De ahí, bueno, soy de Armenia, después viví en Estados Unidos porque nadaba, entonces viví ahí un tiempo, después empecé psicología en Cali, la terminé en Medellín, hice mi maestría en Bogotá, trabajé un muy buen tiempo en Bogotá y ahora estoy en Ciudad de México, pero en este tiempo de cuando estuve en Colombia, hice mi maestría en psicología clínica y de la salud, me entrené muchísimo en todo lo que tiene que ver con psicología de la salud, más que todo lo que tiene que ver con manejo del dolor, oncología, cuidados paliativos, trasplante, mucho asociado a las situaciones de salud como tal. Y con el tiempo dejé la natación, que es mi disciplina base, por así decirlo, y trabajé mucho, pero después volví en el 2019 a hacer deporte, a hacer triatlón. Y ahí empecé a mezclar muchas cosas en las que me di cuenta, psicología, deporte, mente, cuerpo, esto cómo se venía mezclando un montón. Y me empecé a entrenar muchísimo más en el manejo del mindset, de todo lo que tiene que ver con psicología del deporte. Y me vine entrenando más hacia ese lado y ahorita acompaño a personas tanto desde la psicología clínica como desde la psicología de la salud, desde la psicología del deporte y ayudándoles mucho a potenciar su mindset para lo que quiera que hagan en la vida, no solamente el deporte, sino también todas sus áreas en general. Entonces, digamos que son varias cositas en las que los acompaño. Hago triatlón. Soy casada desde hace ya casi 2 años y vivo, como les conté, aquí en Ciudad de México porque a mi esposo lo trasladaron de su trabajo. Entonces, el año pasado, en diciembre del año antepasado, ya decidimos venirnos y aquí estamos. Bueno, yo creo que tenemos muchas preguntas. La primera pregunta que yo tengo es, bueno, ya nos acabas de contar por qué te fuiste a México, pero yo tengo la pregunta es ¿por qué viajaste tanto? Como que empecé en Armenia, terminé en Medellín, estuve en Cali, después en Estados Unidos. ¿Por qué viajabas tanto? Bueno, yo cuando era pequeña
pues empecé, bueno, cuando era muy chiquita, mis papás nos inculcaron mucho el deporte y aprendimos muchos deportes. Yo tengo una hermana que es menor que yo y aprendimos muchos deportes. Eso fue jugar basquetbol, bolos, patinaje, hicimos también además ballet, hicimos muchos, digamos que practicamos muchas cosas y ya después de un tiempo mis papás dijeron, bueno, ya aprendieron varias cosas, ¿cuál van a tener de base como deporte para que ustedes se dediquen también a un deporte como tal? Y mi hermana y yo escogimos natación. De ahí estuvimos súper juiciosas entrenando y compitiendo natación. Las dos fuimos campeonas nacionales y sí, estuvimos en selección Colombia también las dos. Y ahí pues tuvimos muchos viajes y muchas, digamos que pudimos conocer varias partes. Y cuando yo terminé el colegio, creo que fue en el último año del colegio, sí, en 11, mis papás a mí me mandaron a un campamento de verano en Estados Unidos. De ahí, cuando yo terminé, yo fui y volví y cuando terminé, me fui para Estados Unidos a entrenar un tiempo y ahí me gané unas becas. Después, cuando volví a hacer todos los papeles y los exámenes de inglés y todo, no me daban los tiempos y tenía que viajar, tenía que estar en Colombia por un campeonato nacional que me acuerdo mucho que fue en Medellín. De ahí averigüé dónde tenía que hacer el TOEFL y era en Cali, en la Universidad San Buenaventura en Cali. Y en ese tiempo, el rector de la San Buenaventura de Cali es tío de mi papá, bueno, era tío de mi papá, y yo estuve hablando con él y me dijo, mira, por tiempos no alcanzamos a que estén los resultados, lleguen a Estados Unidos y empieces este año en septiembre, así que te propongo que si quieres, coge la carrera que tú quieras aquí en la San Buenaventura y durante este año, mientras vuelves otra vez y aplicas, estudias acá y entrenas acá, tienes la piscina de la universidad a tu disposición y pues entrenas y estudias. Y la carrera que más se acercó a lo que a mí me gustaba era psicología, por eso empecé a estudiar psicología. Yo sabía que me gustaba algo de ciencias de la salud, pero por eso fue. Entonces ahí ese mismo día decidí y dije, listo, me voy para Cali. Además que tenía muy buenos amigos de natación, de los mejores entrenadores también y de los equipos más fuertes era y Delfines del Valle y además estaba el grupo de élite del Valle del Cauca. Entonces ahí empecé a entrenar también con ellos. Entonces llamé a mi mamá y le dije, mami, me vengo para Cali a vivir y me dijo, listo, de una. Y ahí empecé mis 2 primeros años de psicología y entrené y estuve todo el tiempo ahí en Cali. Después, a los 2 años, mi hermana se gradúa y me dice, me voy a estudiar a Medellín. Entonces yo le dije, listo, entonces pues me voy para Medellín, hago el traslado y logré trasladar a otra universidad, no a la misma, a otra universidad me trasladé y empecé en el CES, cuarto semestre, y de ahí ya terminé todo mi pregrado en el CES en Medellín. Ahí trabajé un tiempo y ya después dije, ok, tengo que hacer algo más, me gustaría hacer algo asociado a psicología clínica y de la salud y encontré la maestría en la Universidad de los Andes, entonces apliqué a la maestría en la Universidad de los Andes, pasé y de ahí me fui para Bogotá. Y ahí en Bogotá estuve desde el 2010 hasta el 2022, que ya nos vinimos para Ciudad de México. Entonces por eso estuve en tantas partes. Una ciudadana del mundo. Pero en Bogotá viviste harto tiempo. Sí, estuve 12 años. ¿Qué te llevó a escoger la natación como tu deporte principal? O sea, porque pues no es tan común, ¿no? No es tan común elegir ese deporte, de pronto como más voleibol, más baloncesto, no sé. Pues hay dos cosas en particular. Una, mi papá era nadador y segunda, mi Ok. papá era entrenador de natación también. Ah, Entonces, ahí fue mucho que desde muy chiquita, mi mamá dice que más o menos como desde los 6 años, desde los 6 meses estoy metida en el agua, desde los 3 años estaba compitiendo ya natación, entonces era mucho de lo que yo también vivía por naturaleza
en mi día a día y en mi contexto. Entonces, bolos me encantaba, me parecía muy chévere, fui campeona departamental de bolos, pero se me pegó muchísimo más el contexto asociado a la natación y desde ahí ya me quedé y es lo que llevo mucho en el corazón. Digamos que esos deportes de endurance, la natación como tal, tiene mucho que ver con la psicología, o sea, de pronto lo veo así, ¿no? Que pasas mucho tiempo también contigo mismo y tienes mucho tiempo para pensar muchas cosas. ¿Lo Sí, relacionas mucho en esa época con... pues la verdad, en realidad, solamente hasta cuando empecé a hacer triatlón fue donde más entendí y reconocí la importancia de la mente con el cuerpo. Ahí fue cuando ya había aprendido muchas otras cosas desde la base teórica. Porque ya después, haciendo triatlón, yo me doy cuenta que hay muchas cosas que por naturaleza ya las traía mucho desde la natación. Entonces, por ejemplo, levantarme a las 4 de la mañana a entrenar, eso yo ya lo hacía. Y hay muchas cosas que ir a entrenar es ir a entrenar, o sea, no hay pero ni tu tía de ir a entrenar, es ir a entrenar, a Ujú. cumplir, es ir a hacer las cosas. Por ejemplo, hacerle caso al entrenador, es lo que diga el entrenador en nataciones. Lo que diga el entrenador es regla sagrada, o sea, se hace como se tenga que hacer. Entonces son muchas cosas de dedicación, de constancia, de responsabilidad, de muchos aspectos que desde muy chiquitas a mi hermanita y a mí, por ejemplo, nos pusieron nuestros papás y que también el deporte nos lo exigía. Y sí creo que la natación esté muy asociada a la parte mental, ahorita que lo dices y lo pienso, sí tiene mucho que ver, aunque en muchas ocasiones depende demasiado de la distancia, porque yo, por ejemplo, era más velocista, que eran 50, 100, 200 libre, 50, 100, 200 pecho, y eso es, uno no tiene tiempo ni para pensar. O sea, un Exacto. 50 libre ni respirar se hace, o sea, es a tope y no más. Pero entonces depende mucho también de todas esas otras cosas que aborda el deporte y que la natación también es muy exigente, hace que la mente sí tenga mucho que ver con esta parte del deporte. Yo tengo una pregunta también, así como llevando el hilo de la conversación y de la historia que nos contaste en la introducción, y es tú nos contaste que dejaste el deporte en alguna época y después volviste al tri. Entonces yo quiero que nos cuentes por qué te tocó dejar la natación. Bueno, después, cuando yo pasé de Cali a Medellín, la verdad es que estaba tan saturada, tanta exigencia, de tanta presión, de muchas cosas que se viven a unos niveles que ya, por ejemplo, yo no podía perderme ni, o sea, en el año tenía que tener el 98% de entrenamientos para que no me sacaran del equipo de élite del Valle. Y era una presión de casi que ser campeona nacional, o sea, estar en un tope, una cosa demasiado alta de estrés y depresión y muchas cosas, y ahí a la par yo estaba estudiando también, ya había arrancado en la universidad, entonces como que fue una presión tan alta de absolutamente todo, que si ahora yo lo miro, yo digo, fue pucho, me hubiera quedado un tiempo más, pero bueno, así fue como fueron las cosas, y ahí cuando pasé a Medellín dije, voy a descansar 6 meses, llamé a mi mamá y le dije, voy a descansar 6 meses de natación y ya miro, me siento y hablo con los entrenadores de Medellín para mirar en qué club estoy y eso fueron como 6 años. Se alargó un poquito. Entonces, sí, fue un montón de tiempo. Yo iba al gimnasio, hacía como cosas muy relajadas, pero en ese tiempo de terminar la universidad me metí súper
al fondo de estudiar demasiado, de ser súper juiciosa estudiando, como de enfocarme mucho en lo que estaba en ese momento y también de disfrutar cosas que no las había disfrutado muchos años antes. Entonces, cosas como salir a tardear con las amigas, de hacer planes diferentes, todo eso me lo permitió ese tiempo de la universidad. Entonces fue un momento diferente y bonito que ya después cuando volví, cuando estaba en Bogotá, por cosas de la vida, en la maestría y en los Andes nos terminamos encontrando como 8 personas que habíamos sido Selección Colombia y que éramos muy como conocidos y de ahí empezamos a entrenar por el equipo de los Andes y también competimos en el Nacional Universitario y de ahí como que volví otra vez a medio entrenar natación. Después salí, empecé a trabajar y ahí sí por tiempos no es que no la lograra, sino que no tenía aún como tanta conexión con un equipo, como con espacios en los que pudiera continuar entrenando. Entonces ahí volví otra vez a dejar de hacer ejercicio y eso fue más o menos yo terminé la maestría en el 2012 hasta el 2019 no volví a hacer ejercicio como en forma y ahí en el 2019 sí ya del todo. Pero cuando en 2019 decías que, bueno, vas a volver a hacer deporte, ¿empiezas otra vez a nadar o ya conoces alguna de esas otras dos disciplinas? No, en realidad en el 2018 tenía un novio que era ciclista. Y Ok. yo salía como a correr en la ciclovía, pero cero pace, cero nada. A nosotros en natación, en las pretemporadas nos ponían a correr mucho, entonces digamos que estaba medio familiarizada con el running, pero nada de técnica, nada de pace, nada de nada. Solamente era como, vamos a hacer pretemporada y nos ponían a correr un montón, pero ya. O sea, ni siquiera sé cuántos kilómetros corríamos, era un montón. Pero ya después, en ese 2018, en diciembre, él me dijo, yo te acompaño a la ciclovía si tú me acompañas a montar. Y yo le dije, pero yo ni siquiera tengo bicicleta, o sea, ni siquiera tenía bicicleta. Me dice, no, mi hermana te presta una de montaña. Y yo, bueno, listo, está bien, chévere. Y subimos patios esa vez y me encantó. O sea, ahí me súper enganché con la bicicleta. Entonces, como en febrero del 2019, compré una de ruta, que es la bicicleta que tenía antes. Compré una de ruta y ahí me enganché un montón con el ciclismo. Entonces, yo soy mucho de procesos y lo primero que hice fue meterme a un curso de fundamentación del ciclismo para que me enseñaran todo lo que tiene que ver con el ciclismo y de ahí me empecé como a entusiasmar con el ciclismo todo ese año. Estuve casi hasta septiembre única y exclusivamente montando bicicleta hasta que empecé a nadar conocí a un amigo que me dijo, yo hago triatlón, y yo, wow, y él me decía, y hace Ironman y no sé qué, y yo, wow, qué chévere. A mí sí me habían dicho antes como, pero si tú ya sabes correr y si tú ya sabes montar y ya sabes nadar, ¿por qué no haces triatlón? Y yo, no, con tiempo, con calma, calma, calma. Y al amigo que yo conocí me dijo un día, vamos a nadar. Entonces yo le dije de una, vamos a nadar. Ustedes saben el susto que yo tenía para ir a nadar. Y ese día fui a nadar y ese momento en el que yo me metí otra vez a la piscina, yo siempre he dicho que fue el momento de conexión más divino que he tenido en mucho tiempo. Y eso fue como conectarse otra vez mi cuerpo, mi alma, mi cerebro, mi corazón con algo muy bonito en mí y desde ahí dije, listo, pregunté si en el equipo en el que él estaba, que era Ethos, me dejaban única y exclusivamente nadar porque yo estaba montando bicicleta aparte, pero que sí podía solamente nadar con ellos. Y con el tiempo, entonces me dijeron, haz la de San Andrés, haz la de San Andrés, que el triatlón de San Andrés es divino. Y yo dije, bueno, ¿Ese es el listo, pues, Morgan? ¿El Morgan Challenge? ¿Es que se llama? sí, el Morgan, Ah, ok. exacto.
Y entonces eso fue en septiembre, octubre del 2019. Y yo dije, listo, hablé con mi entrenador, que en ese momento era Andrés Ramírez, y le dije, Andrés, quiero hacer tri. Me dijo, perfecto. Y le dije, voy a hacer San Andrés, ¿qué te parece? Y me dijo, perfecto, tenemos muy buen tiempo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta marzo, para hacerlo, y tenemos un buen tiempo para entrenarlo. Perfecto, listo. Pero en una de esas entrenamientos de natación de sábado, alguien dijo, ¿por qué no vas a Paipa? Haz la primera de Paipa, es cerca, hay olímpico, hay sprint, es muy chévere, es muy bonito, y así preparas la de San Andrés para saber transiciones y para saber qué te hace falta para entrenar para marzo. Y esa fue mi primer carrera. Pero ven, hay un paréntesis ahí pequeño. Yo sé que en episodios anteriores hemos definido, o nos ha contado que Eduardo, que es un sprint y que es un olímpico, pero de pronto hay gente nueva y quisiera saber qué es un sprint y qué es un olímpico, qué es la distancia olímpica, ¿no? De una. Entonces, en triatlón se dividen, digamos que en corta y larga distancia. Tenemos en corta, que son como distancias ITU, que son como las distancias de la Asociación Internacional de Triatlón, que se corre super sprint y olímpico o estándar. Entonces, en el estándar tenemos que son 1500 nadando, 40 kilómetros en bici y 10 corriendo. El sprint es la mitad, que son 750, 20 y 5. Y el super sprint es la mitad, son 350, creo que 10 y 2.5. Ese es súper corto. Entonces, en ese tenemos de las que son ITU. Y las que son media distancia, que son 70.3, que es por la marca Ironman, que son como las más conocidas. Está el 70.3, que son 1900 nadando, 90 en bici y 21 corriendo. Y el full, que son 3800 nadando, 180 en bici y una maratón, o sea, 42 corriendo. Ese es el full. Ese es complejo. Y hay otras marcas, porque hay unas cosas que son muy importantes, y es que pues obviamente Ironman es la más reconocida a nivel mundial, pero hay muchas marcas que tienen diferentes distancias. Entonces la familia Challenge tiene otras distancias, y así se va moviendo dependiendo mucho de la franquicia que sea la carrera en la que uno vaya a competir. Pero esas son como las más famosas. Ok, bueno, ahí cerramos el paréntesis. Entonces tú nos decías que finalmente decidiste ir a Paipa a hacer ¿qué distancia? Ahí hice un olímpico, Ahí hiciste que un es olímpico. 1500, 40 y 10. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? O sea, era la primera vez de todo. Ya veas, pero obviamente se entrenan transiciones y todo eso. Sí, normalmente se espera que se entrene mucho transiciones, que esto es una recomendación que yo le doy a muchas personas. Así el entrenador no se las ponga uno, háganlas. O sea, vaya al parque, vaya a alguna parte en el parqueadero, donde sea, y hagan transiciones. Eso es una de las, digamos que de las otra disciplina que uno tiene que meter, porque una transición es muy importante. Si uno está compitiendo por una carrera, no se le puede ir la carrera por una transición. Entonces es Pero ven, muy importante hacerlo. ¿cómo se hace, Olguita? O sea, yo voy primero de nada, ¿sí o no? Sí, Y uno sí. va nadando, y ahí va con un traje de neopreno, supongo. Depende. Si el agua está a menos de 18 grados, es obligatorio usar el traje neopreno, que es el wetsuit. O sea, sí o sí hay que ponérselo. Pero hay otras, uno tiene normalmente el trisuit, que es como el traje de triatlón, pero para la natación, por ejemplo, hay algo que se llaman los speedsuit, o los trajes que son casi como un traje de natación, que uno se pone encima
que le ayuda mucho a uno a movilizar la fricción del agua con el cuerpo y eso hace que uno pueda ir en algunos ritmos un poco más rápido. Como que dicen que ahorra ritmo asociado y velocidad asociado en la natación. Entonces, tanto si tienes el wetsuit como si tienes el swim skin, te lo quitas en ese momento en el que sales de la natación. ¿Sales, te Y quitas? O sea, ahí, básicamente con las tres se hacen con el mismo traje. O sea, ¿entiendes? sí, sí. Ok. El trisuit, pues la idea es que siempre se haga con lo mismo. Hay muchas personas que deciden, dependiendo de su carrera y de su estrategia de carrera, por ejemplo, cambiarse. Entonces, hay personas que yo conozco que en un full para correr, por ejemplo, se quitan pues se quitan el trisuit y se ponen una pantaloneta y se ponen más ropa de running para poder estar más cómodos en la maratón. Pero eso depende de todo, o sea, eso depende. Lo más normal es que sí se tenga el trisuit y se haga desde que sales de la natación hasta que terminas la corrida. Es como lo más normal. También he visto gente que corre como sin, o sea, hace el atletismo sin medias también. Eso ya depende de cómo uno lo haya entrenado. Yo al principio corría, hacía bici y corría sin medias, pero ahora ya me acostumbré a ponerme medias, entonces ya me las pongo en el running. En la bici sí no me la pongo, a no ser que vaya a estar en alguna parte que sea muy fría, que sí necesite que sea mucho más calientico los pies. Olguita, y ese tema del frío, porque es que uno está en el mar, bueno, en los de Ironman es como el mar está a unas temperaturas frías, el agua que sale uno mojado a montar bicicleta y eso no afecta en nada la velocidad o cómo, o sea, no sé cómo es eso es muy difícil. Pues eso es mucho de, bueno, a veces no se puede entrenar. El clima, por ejemplo, es más común que intentemos entrenar hacia calor, que la gran mayoría de, por ejemplo, de las carreras en Colombia son más calientes que frías, pero lo ideal sí es uno poder tratar de entrenar lo que más se pueda el clima que va a tener la carrera en la que uno vaya a estar. Entonces, tanto si es en calor como si es en frío. Sí hay momentos en los que, por ejemplo, cuando yo he competido en Paipa, sí hace frío al inicio, pero eso ya después, el trisuit normalmente se seca muy rápido y la segunda es que ya después uno con el esfuerzo que va haciendo se calienta. A no ser que, por ejemplo, el año pasado que estuvieron en Finlandia, les hizo frío, o no solamente en Finlandia, sino en San George, que fue el mundial de 70.3, les hizo mucho frío y ahí sí hay que ir uno muy preparado para entender que va a ser frío, pero también con la estrategia no solamente de lo que uno se vaya a poner, sino también de la alimentación. Ok, bueno, Guita, nos contabas que entonces fuiste a Paipa. Cuéntanos cómo te fue, independiente de los números, cómo te fue en tu primera experiencia Fue divino. enfrentando el triatlón. Fue divino, fue una carrera, para mí es una carrera mágica. Paipa siempre está en mi corazón. Ya la he hecho creo que 4 veces, ya la he hecho 3 o 4 veces y me encanta. Siempre que pueda ir a hacerla, la hago con mucho amor. Y esa es una carrera muy bonita para las personas que están empezando, es súper recomendada porque se vive un espacio muy de familia, muy acogedor, no es demasiada gente, entonces digamos que se pueden hacer las cosas muy bien, muy tranquilos y eso ayuda bastante para las personas más que todo que están empezando. Y en esa fue maravilloso, me encanta. Digamos que había un contraste con la temperatura del agua en Paipa y en Cartagena, ¿no? O más o menos era Sí. igual. No, en Paipa sí es más fría el agua, esa sí es mucho más fría. Que en mi primer carrera lo nadé con wetsuit, pero ahí me di cuenta que podía aguantar el frío
del agua, entonces sí, en las otras 3 ya las he hecho sin wetsuit, porque no ha pasado los 19 grados, 18 y 19 grados. Entonces, ahí le dan a uno la opción de si uno lo quiere hacer o no lo quiere hacer con wetsuit. Digamos, ¿cuál crees que fue el principal contraste así fuerte de competir natación en un Ironman o en un triatlón a competir en una piscina tranquila que tienes tu carril para ti sola? Bueno, la primera, la más grande de todas es la distancia. Yo no era fondista cuando yo era nadadora, entonces tuve que aprovechar y entrenar mucho a ya distancias más largas. Y pues aquí son de 1500 para adelante, a no ser que haga el sprint, que son 750. De todas maneras, Pero un montón. sí, sí, de todas formas es harto en comparación a lo que yo hacía, que era entre 50, 100 y 200 libre y Uf, pecho. Entonces sí era mucho de empezar a cambiar también el mindset del entrenamiento y de la carrera como tal. Esa es una. La otra, que no es lo mismo, así haya gente que diga que sí, pero no es lo mismo nadar en piscina que en aguas abiertas, sí, es no. diferente y hay que aprender y hay que tener mucha inteligencia del oleaje, del susto, porque hay mucha gente que le da pánico al nadar en aguas abiertas, entonces hay que hacer un muy buen contexto a la hora de la natación también en aguas abiertas. Por fortuna, cuando yo vivía en Estados Unidos, allá entrenábamos aguas abiertas. Mm, Entonces, había una vez a la semana que salíamos a nadar en aguas abiertas y digamos que medianamente eso me ayudó a que ahorita que haga triatlón tenga una ubicación espacial un poco más precisa, la localización de las boyas, hay muchas cosas que uno tiene que identificar, que eso ayuda bastante a la hora de meterse al agua. digamos, también, no sé, entrenándote te enseñan un poco a nadar más como a la defensiva, porque pues hemos escuchado también que tal vez puedes recibir algunos puños o algunos golpes de los otros participantes. Pues mira, yo te voy a ser muy honesta, y es que cuando uno sabe nadar, y esto no va a sonar, no es porque super wow ni nada, nada que ver, pero cuando uno sabe nadar, uno sabe por dónde se mete. Y en muchas ocasiones, en realidad, a mí nunca me ha tocado ni que me peguen, ni que nada. La única vez fue el año antepasado que en la salida del Iron del 70.3 de Cartagena íbamos el gordito fit, a Rodolfo y yo, que ya habíamos dicho nos vamos a ir los 3 juntos, nadando juntos, para Mm, ayudarnos en la natación y ahí nos íbamos pegando, pero es como si uno se pegara en entrenamiento, o sea, y uno en entrenamiento se pega, se golpea, de todo, entonces también es uno de acostumbrarse a que en el entrenamiento también es parte como si fuera en la carrera. Obviamente hay personas que les pegan puños, que les pasan por encima, que es muy agresiva la parte de la natación, pero en esa parte también uno la tiene que entrenar, saber por dónde uno se va a meter, en qué lote se va a meter, de qué forma uno se va a ir acomodando o para chupar rueda o para ir adelante y para entender un poco la ubicación y hacer como toda la logística asociada a la claro. parte de la natación. Claro, es en la natación en temas de pista, iba a decir yo, en temas de piscina, cuando haces competencias nacionales y todo esto que nos cuentas, ¿cuál es la distancia máxima que se hace? 1500. 1500 y los Ironman, bueno, el tri es de 1500 para arriba, ¿no? 1800. El tri, a no ser que sea ITU, si es ITU, es ITU hasta 1500 y ya de 70.3 es 1900 para arriba. 1900. Ok. Ven, en Paipa te enamoras del tri, dices, esto es lo mío, Sí. ¿sí? Y Sí, ahí ya vas a San Andrés.
preparada, No, lista. no, ya después fue pandemia, cancelaron San Andrés, no Ah, hubo San Andrés ese año. Las cosas de Dios, o sea, ese amigo que te Sí, dijo, ve a Paipa y, bueno, por lo menos te sí, dejó enamorada. sí, ahí pues fue COVID y pues estuvimos encerrados todo ese tiempo, cancelaron absolutamente todo y ya no volví a competir sino hasta diciembre, creo que fue diciembre de, no sé si fue de 2020 o 2021, que volvieron a hacer ven. Paipa, pero ya mucho más encerrado, pues mucho más chiquito, todo, absolutamente todo. Y, y ya después, ahí sí, después seguí con las carreras de tri. O sea, entraste al Tri en el 2019, 2020 pandemia y vuelves a ganarte todo, pues. Porque por eso Igual es que yo Paipa te me lo admiro gané. tanto. Porque ahí empieza a aparecer, en mi vida empieza a aparecer ahí Olga en el radar y empiezas a salir en periódicos de Cartagena, en noticias de Instagram y empiezan a decir, oiga, Olguita lleva mucho tiempo en el Tri. Yo pensé que llevaba muchísimo tiempo en esto. No, no, no. En realidad ha sido poquito tiempo el que llevo entrenando como tal triatlón. Y además que, pues yo antes en Colombia tenía 3 trabajos, entonces el tiempo que tenía para entrenar era súper medido, súper estructurado, súper reducido en realidad, que tocaba aprovechar con lo que fuera. Cada uno de los entrenamientos y del tiempo que tuviera. Ese Paipa ya lo gana, ¿cierto? El que vuelves a correr. Todos los que he competido en Paipa los he ganado. Ok. O sea, el Ush. primero también. Sí. Ah, no. ¿Cuál piensas que es tu ventaja? Aunque ya la sabemos, claro, esa es la ventaja y esa ventaja te da muchísima, pues no sé, mucho plus en el tri, o sea, el tema de nadar. Sí, en realidad poder nadar o saber nadar ayuda bastante en la natación. Hay gente que dice que no, pero pues por lo menos uno va un poquito más cómodo en cuanto a cantidad de gente, que eso pues sí ayuda bastante, que no es tan chévere que pues uno corre solo, la natación lo hace uno muy solo, pero también el ciclismo lo hace uno muy solo, a no ser que, como me pasó en San Andrés, cuando ya hice San Andrés, que lastimosamente, pues se hicieron muchos lotes entre mujeres, hombres, hombres y mujeres, combinación y de todo, y pues ahí ya uno yendo solo y los otros en lote, pues obviamente la desventaja es bastante alta. Entonces, ahí ya no es tan chévere hacer la natación solo y salir de primero, pero también es la carrera de uno, entonces uno va a lo de uno también. Hay otro término que hemos escuchado mucho que se llama drifting, ¿es? Drafting, Es- que es chupar rueda. y eso, pues yo he escuchado, o pues hemos visto que en algunas competencias lo están prohibiendo. Y Sí, tú te referías ahorita un poco a eso, a porque la eso. gente que va chupando rueda a un grupo, pues va a tener la ventaja a otra persona que lamentablemente no conectó al grupo y va solo. Sí, claro, y eso es lo que también, además de que era muy peligroso, pues porque se hacen lotes muy, muy grandes, ya ahorita prohibieron hacer Mm. drafting en las competencias. En las distancias de Ironman, que es el 73 y el full, nunca se ha permitido el drafting, adem- aunque así hacían drafting en muchas carreras, pero Ajá. eso es penalizable y ahí hasta incluso pueden descalificar a las personas dependiendo de qué tan recurrente tenga la penalización. Pero a partir de este año ya las distancias ITU ya son sin drafting, entonces ya no pueden haber lotes y cada quien tiene que ir a su propia rueda. Uy, Nada de chévere. chuparle Pues rueda a nadie más. eso le pone como un poquito de picante a la cosa porque tienes razón tú. De pronto una mujer llega a conectar a un lote grande de hombres o mixto y pues ahí va a tener la ventaja, mucha ventaja.
Y en realidad no se podía, o sea, era mujeres con mujeres y hombres con hombres, pero pues en tanta gente y en tantas cosas, pues eso terminaba pasando. ¿Qué es lo bueno de ahora? Que antes en algunas carreras, en la gran mayoría, si no diga, yo podría llegar a decir que todas, en las carreras de ITU tenían que sí o sí estar con bicicletas de ruta, no podía llevarse las bicicletas de crono. Ahora ya es permitido, como ya no se hace drafting, ahora ya es permitido utilizar las bicicletas de crono para las carreras de ITU. Entonces, eso también va a ser muy chévere porque además que se le da más uso a las bicicletas, es muy chévere también montar en esas bicicletas. Bueno, Olguita, ¿qué pasó en el último Ironman de Cartagena? Me Porque intoxiqué. yo te estaba siguiendo en la app y vi una serie de eventos desafortunados en esa carrera. ¿Qué pasó? Cuéntanos acá de primera Sí, mano. pues primero era lo que tenía que pasar. Así es como Ajá, es, se acepta y está bien, eso es parte de carrera también. Em, sí. cuando salí de la natación, iba bien, me estaba sintiendo bien en la natación, salí de la natación y empecé a tener muchos retorcijones, mucho daño de estómago, el estómago estaba súper infladísimo, empecé con gases, con ganas de vomitar, con reflujo, con mucho malestar, que en el primer tramo de ida arranqué con los vatios con los que se suponía que tenía que ir y a medida que iba pasando el tiempo, la energía se me iba acabando, se me iba acabando, se me iba acabando. Yo le daba y los vatios no me daban, no respondía al cuerpo, no respondía al cuerpo. Ya después empecé a vomitar, me empecé a sentir muy Mm, mal. Y en el regreso, además de que las condiciones estaban muy fuertes, porque este año no hubo viento a favor nunca, todo el tiempo estuvo muy fuerte el ciclismo, ya se empezaron a caer mucho más los vatios hasta que yo dije, bueno, pues puede que sea además de que me estoy sintiendo mal, puede que sea que también las condiciones están difíciles y están muy duras. Entonces yo sí. dije, listo, termino el ciclismo como sea, no me importa, termino como sea. Lo terminé, cuando me bajé me sentía como mareada, como si a uno se le hubieran bajado un switch de la energía. Sí, Entonces sí. ahí continué con mi hidratación y con mi alimentación y dije, bueno, voy a ver si de pronto estuvo muy duro el ciclismo, de pronto en el running puedo volverme a sentir un poquito con más energía y nada. El estómago súper mal, cero, como que no me daba nada el pace, no me daba el ritmo. Me tocó tomarme un acetaminofén, una buscapina, como varias cosas para ver si medio respondía el cuerpo. Nada, no respondió absolutamente nada, pero cuando me bajé del ciclismo, lo primero, obviamente, lo más fácil y cuando uno se da cuenta que pues no va a haber con qué hacer nada de los 21 kilómetros que faltaban, pues el cuerpo lo primero que le dice a uno es la más fácil. Coge el chip y te retiras y listo, estás muy mal, o sea, no tienes con qué responder para hacer unos 21 kilómetros. Pero ahí fui como reevaluando, fui reentendiendo mucho que eso no me define, que eso es por mi carrera, mi lucha, lo mío, tratar de mirar hasta dónde llega el cuerpo, porque también esto es mucho de retarse uno hasta donde uno puede dar. Obviamente dentro de los límites de que uno entiende que o ya estoy poniendo en riesgo mi vida o todavía estoy en un límite en el que físicamente puedo dar sin arriesgar demasiado. Y así me fui llevando, me fui como monitoreando mucho el cuerpo, la mente también, como tratando de fortalecerme un montón mentalmente. Y así me fui llevando kilómetro a kilómetro, a kilómetro, a kilómetro, paso a paso, muy como súper enfocada en mi proceso y llegué feliz con lo que había, pero llegué feliz
y eso fue una meta divina también para mí. Ay, Olguita cuenta todo esto como súper, bueno, obviamente es trágico, pero quedó como sexta No, o séptima ese día. Entonces, sí, pensé que te ibas a o sea, yo pensé que te ibas a retirar en el atletismo, pues los números sí se veía que iba sufriendo demasiado y para esa hora ya del día el calor estaba impresionante. sí. Imagínate tú con dolor de estómago, reflujo, vómito y súmale el calor, la deshidratación. Yo no sé cómo hacen ustedes para manejar la mente y eso es un pedazo que vamos a entrar ahorita a hablar porque la mente es tan débil que cualquier cosa que te pase ya vas a querer parar. Y después de haber sufrido el ciclismo y casi todo el atletismo, no sé cómo hiciste para seguir y terminar una carrera de esas. O sea, todas las condiciones estaban en contra. No, yo creo que nos puedes contar, pero digamos que haciendo una transición para la terminología, eh, bueno, no sé, quedaste primera en el Ironman de Cartagena el año pasado, en este pues quedaste sexta, por allá en uno en Pasto, también los de En TNC País. también ganaste, Ah, creo, si no sí, estoy mal. sí, el Nariño Challenge, gané. ¿Cómo logras tú dominar la mente? Porque digamos de eso queremos también hablar un poco. ¿Cómo logras tú dominar la mente y cómo, digamos, qué consejos les das a las personas que tú entrenas mentalmente? O sea, les haces mindset a las personas. ¿Qué consejos les das? Porque ahí dijiste tú muy claro, mi cabeza dijo la fácil. Cojo los zapatos, entrego el chip y me retiro. Todos cuando empezamos a correr pensamos en eso. Incluso hoy pensé en eso entrenando. Yo dije, ¿yo por qué hago esto? Me voy a ir a parar el reloj. Chao, nos vemos. O sea, ¿cómo logramos llegar a ese nivel? Sí, yo creo que hay una de las cosas, hay dos que son muy importantes para mí, bueno, tres que son muy importantes para mí. La primera es conocerse. Eso yo creo que es de las cosas más importantes de absolutamente todo. Y entre uno más se va conociendo, uno más va entendiendo hasta qué punto, en dónde estoy, cuáles son mis sensaciones, qué tanto mi cerebro y mi cuerpo están conectados para buscar ese objetivo que uno tiene. Esa es la primera y eso se le enseña a uno demasiado el deporte, es aprender a conocerse. La segunda es naturalizar muchas cosas, porque es que primero hay muchas creencias, muchos ideales, muchos deberías, muchas vainas que uno se mete en el cerebro de cómo tengo que ser, de cómo tiene que ser mi carrera, de cómo tiene que ser. Uno planea y planifica y espera que sea lo mejor posible y uno busca que llegue lo mejor posible. Pero no siempre todo va a ser tal cual como uno cree que es. Entonces, aprender a flexibilizarse y a movilizar la mente para ir paso a paso de acuerdo a lo que el cuerpo y el contexto le va dando a uno, eso le va permitiendo a uno irse poniendo de acuerdo a cada uno de los momentos en los que uno va pasando. Entonces, yo lo digo mucho y es como, es tener como el objetivo entre ceja y ceja, pero paso a paso. Es ir por lo que uno quiere, pero trabajándole juiciosamente cada momentico que uno va teniendo durante la carrera o durante el entrenamiento. Porque ahí viene la tercera y es que hay muchas cosas que no se pueden controlar. Entonces, entre yo más vaya en contra de eso que no puedo controlar y olvide lo que sí puedo controlar, pues me voy a frustrar un montón con todo lo que tiene que ver con lo que no puedo controlar, cosas como que tengo un retorcijón, juepucha, pues me puedo tomar algo para mirar a ver si lo puedo disminuir, pues bueno, voy a distraer la mente para que el dolor sea un poquito más tolerable y suba el umbral de dolor y no esté todo el tiempo súper ansiosa y baje el umbral de dolor y lo sienta más. O hacer muchas cosas como todo el tiempo catastrofizar que porque hay mucho calor, pues nada, me mantengo más mojada y miro a ver cómo yo puedo manejar y movilizar lo que sí tengo a mi favor o lo que sí tengo en mis manos para controlar lo que sí puedo controlar. Entonces, son tres cosas que ayudan un montón a que uno pueda irse contextualizando a medida que uno pasa el entrenamiento o pasa la carrera. Tener muy claro
y esta es otra de las, digamos que de las cosas más fundamentales que yo trabajo con las personas, y es que todo lo que le dice a uno el cerebro, no le crean. O sea, el cerebro a uno le dice mucha basura. Y muchas veces el 90% de un pensamiento es debatible. Entonces es como, ok, perfecto. Mi cerebro está diciendo esto, estoy el 100% segura, tengo esta y esta y esta y esta posibilidad de ver esta situación, ¿con qué me quiero quedar yo? ¿Con qué voy a decidir yo para abordar esta situación? Y no única y exclusivamente como me lo está poniendo el cerebro en ese momento. ¿Por qué? Porque primero mi cerebro siempre me va a mandar cosas negativas, y esto es lo más normal de nosotros como seres humanos, y por eso hay que naturalizarlo. Que si mi cerebro dice que estoy cansado, pues sí, estoy cansado, pero mi objetivo es este, ¿listo? ¿Cómo me voy a movilizar para intentar lograr el objetivo que yo tengo? Entonces es como aprender a hacer algo que es muy importante, y eso lo hacemos mucho en las sesiones con las personas que yo acompaño, es hacer metacognición, y es aprender a pensar lo que estoy pensando. Es como a observarme lo que yo estoy pensando para identificar desde dónde mi cerebro me lo está diciendo, pero de acuerdo con lo que yo estoy percibiendo y con lo que yo necesito. Ok, ¿le hago caso a eso que mi cerebro me está diciendo o no? Tengo que reevaluarlo y tengo que modificarlo porque quiero, necesito y voy hacia este lado. Entonces eso fue mucho de lo que hice en carrera, es de, primero también de resistir y aguante y hágale, que es que yo termino, así sea caminando, pero la termino. Que esa no es la idea, obviamente no es la idea, porque obviamente lo ideal es poderlo hacer lo mejor posible con lo que se tenga, pero si mi cuerpo en ese momento me da para correr, caminar, con lo que tenga de energía en ese momento, pues así también me llevé a mis acuerdos, y yo decía, perfecto, quiero mirar hasta dónde soy capaz de hacerlo, y era llevarme un paso más, un paso más, un paso más, hasta que pude terminar la carrera así. ¿Crees que esta carrera es el reto más duro que has tenido a nivel mental y físico? Sí, sí, fue una carrera que me ha generado mucho reto, pero mucha satisfacción también. Y por eso la amé tanto, porque a pesar de que no hayan salido las cosas tan perfectas como salieron el año anterior, fue una carrera que también tiene un significado personal muy bonito, porque fue llevar la mente a otro nivel, fue poner también estrategias que no, digamos que en Cartagena del año antepasado, yo normalmente tengo unas estrategias muy específicas para las carreras cuando las cosas salen tal cual como las he entrenado. Pero en el momento en el que empiezan a no salir tan bien, ahí es cuando toca sacar muchas otras estrategias, que esta carrera las saqué y que como que me convencí muchísimo más de que esto de la mente sí tiene mucho poder. Claro, o sea, nosotros normalmente en el running, bueno, y supongo que en el tri, en la bici, hacemos planificación de los entrenamientos, y una semana antes hacemos la planificación de la carrera, como tú lo mencionas, para ver si sale tal cual como uno la quiere. Obviamente las sensaciones, si las sensaciones puedo dar más, pues damos más; si las sensaciones no puedo dar más, pues no damos más. Pero también se planifica el tema mental, o sea, también lo planificamos, o solo se improvisa en carrera y digamos ser fuerte, o cómo lo planificas tú. No, yo trabajo la mente todos los días, todos los entrenamientos, todo el tiempo estoy entrenando la mente. Desde cuando me levanto, de tomar la decisión de pararme a las 4 de la mañana a hacer el entrenamiento, de tener que aguantar frío, tener que aguantar lo que quiera que sea, desde ahí estoy entrenando la mente para la carrera. Entonces, eso siento que si uno lo hace muy juicioso y muy consciente y como muy estructurado, por así decirlo,
uno va a tener herramientas que todo el tiempo las va a estar utilizando y lo bueno es que ya en la carrera están muy naturalizadas, entonces eso ayuda un montón. Pero si uno quiere o si uno es una persona que está empezando en el running, por ejemplo, hacerlo un muy buen tiempo, por ahí un mes antes o 2 meses antes de hacer la carrera, sería muy bueno uno empezar a hacerle conciencia a muchas estrategias para que el día de la carrera uno pueda activarlas un montón. Incluso hay algunas estrategias que sería muy chéveres poderlas practicar o entrenarlas bastante, por ejemplo, en el fondo más largo que uno haya tenido o en esos entrenamientos de velocidad en los que uno dice, pero es que no voy a ser capaz. En esos entrenamientos de velocidad, ahí también está mucho la mente en juego y poner esas estrategias ahí para decir, mire, esta sí me funciona, esta no me funciona, porque en el momento de la carrera lo que más se busca es que esté lo más entrenada y naturalizado. O sea, es como si ya fuera de uno, que uno la activa y uno dice, voy a hacer esto, listo, ya. O incluso uno la va haciendo mientras va pasando la situación y eso ayuda muchísimo. Olguita, ¿tienes algún mantra o alguna palabra que te repitas durante toda la carrera para que mentalmente te ayude? Sí. Bueno, ¿Cuál tengo es? varios, dependiendo del momento de la carrera, pero el que más utilizo en entrenamientos y en competencias, tengo varios y los mantengo aquí al frente también en mi escritorio porque todo el tiempo los estoy repasando, pero el que más utilizo, que es el que más me mueve, es trabaja duro. O sea, es trabaja duro, dalo todo, trabaja duro, es pum, 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 todo el tiempo, trabaja duro, trabaja duro. Ese es el Me que, encanta. el que más digamos, que más me moviliza y más me saca lo que tengo que hacer. ¿Cuáles tienes más? Yo tengo unos que para eso entreno. Yo voy en carrera, yo para esto entrené, para esto entrené y me Sí, repito muchas veces. sí, y igual con las personas con las que yo acompaño, trabajamos mucho en entender cuál es ese ancla que más lo moviliza de acuerdo al momento en el que esté, porque no siempre todos le van a funcionar a uno en todos los momentos. Entonces, hay muchas veces que decimos, perfecto, listo, cuando ya estés en esos últimos kilómetros, por ejemplo, de una maratón, si ya los hemos entrenado en un fondo y nos damos cuenta que en esos últimos metros o esos últimos kilómetros hay uno que le saca a uno, o el de resistencia, o el de darlo más, o el de aguante, 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 ese es el ancla que vas a utilizar en ese momento. Entonces, a veces los ponemos también incluso por momentos de la carrera de acuerdo a qué tanto lo moviliza a uno a qué. Súper, súper. Pues yo creo que ya con eso nos acabas de dar una Una masterclass. masterclass de cómo entrenar la mente y cómo obviamente entrenar la mente desde la práctica porque eres un atleta que hace tri y que gana carreras, entonces pues obviamente y que obviamente nos acabas de contar una experiencia que es increíble porque aún así pues terminaste en una buena posición, terminaste feliz. Yo hubiera terminado llorando con rabia como en algún momento terminé en una media maratón de Bogotá que no le hablaba a nadie y tenía cara de puño. O bueno, No, Olguita, dime. no, ¿sabes qué? Que eso es algo muy bonito que he venido trabajando en estos últimos años y es a trabajar mucho por el proceso y no tanto por el resultado. Porque si yo cuando termino una carrera me pregunto y me digo a mí misma, traté de hacer todo lo mejor posible con lo que tuve y con lo que pude justo en ese momento, sí, con eso ya lo vale todo. Así haya quedado primera, si haya quedado quinta, si haya quedado lo que sea, si yo tengo el corazón tranquilo de haberla dado toda, de haberla puesto con lo que tenía en ese momento, ya
todo está bien. Entonces, digamos que es un enfoque que he venido trabajando de modificar un poco, porque el contexto en el que nos mete a nosotros es bien complejo, de tener que todo el tiempo lograr un número, de llegar de cierta posición, de tener que estar todo el tiempo en algunos niveles, pero pues es que en esto es muy variable, y si uno se deja llevar por eso va a sufrir mucho y va a tener muchos fracasos y va a tener muchas frustraciones, pero solamente depende de uno a qué le llamo error, a qué le llamo fracaso y a qué le llamo haberlo hecho mal. Entonces, para mí fue un aprendizaje, y yo trato de cada entrenamiento, cada carrera, sacarle un aprendizaje y ver qué saco de ahí para seguir adelante. Bueno, yo tengo una de las últimas preguntitas así, chiquitica. ¿Es también normal, es también normal uno terminar con la sensación de que pudo haber dado más? Porque, digamos, yo he corrido muy pocas veces en mi vida competencias, pero siempre que acabo así sea un test, tengo la sensación de que, o sea, no acabo bien mentalmente, sino como con un sinsabor de que pude haber dado más, y no sé, me pasa siempre. Sí, eso le pasa a muchas personas, eso le pasa demasiado a muchas personas. ¿Qué es lo más importante con respecto a eso? Y es, evaluar en retrospectiva es muy fácil. Pregunta, ay, este cosito me encanta cuando sale. Evaluar en retrospectiva es muy fácil. Hay que aprender a evaluar muy bien con respecto al esfuerzo que uno hizo justo en cada uno de los momentos del test o de la carrera en la que uno estuvo. Porque 5 minutos, 10 minutos, un día después, uno va a ver las cosas completamente diferentes. Entonces hay que aprender a evaluarse muy bien, poniéndose los zapatos en ese momento de cómo fueron las cosas. Esa es una. Y la otra es, si tú sabes que la puedes dar más, eso hay que entrenarlo. Porque en muchas ocasiones los pensamientos lo hacen a uno como limitarse en los momentos o de carrera o de test, que eso termina generando, si es que de verdad uno se está guardando, no termina dándolo mucho, es porque los pensamientos también en muchas ocasiones no nos llevan a romper límites, a movernos más y a hacerlo más. Entonces está como las dos perspectivas, o te haces una muy buena evaluación, o identificas si es que en realidad no la estás dando toda y querías darla toda. Entonces ahí hay que entenderlo muy bien. Yo voy con la última, no es una pregunta. Este fin de semana se celebra, bueno, la media maratón del mar en Cartagena. Hay mucha gente que va a correr por primera vez sus 10 kilómetros o sus 21, hay creo que 2 y 3 kilómetros para niños, y van a correr por primera vez. Entonces de pronto pueden estar escuchando este podcast el sábado o el viernes en su hotel, tranquilos, diciendo como vamos a escuchar ahorita. ¿Qué consejo les darías tú, no desde lo deportivo, sino desde las barreras que pueden llegar a aparecer en una primera competencia, ¿no? Porque uno, hablan de los muros del 10 en el 7, bueno, de 10 kilómetros en el 7, 21 en el 17, hablan de esos muros, pero ¿qué consejo le puedes dar a ellos que nos están viendo o nos están escuchando? Bueno, esto se los digo para las personas que lo van a hacer por primera vez. Y es, gócensela con lo que hay. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas presiones con respecto a cómo se supone que tiene que ser, el miedo de no sé si el cuerpo vaya a dar. Hay muchas cosas, uno siente que es magnífico, así súper, hiper, mega grande la distancia. Y si uno entrenó, que eso es lo más importante de todo, si uno entrenó y trató de hacer el proceso lo más juicioso posible, créanle al cuerpo y al proceso. Si no entrenó, eso ya es responsabilidad de cada uno, o sea, eso sí ya es otra cosa. Pero cuando uno va a empezar algo por primera vez, yo siempre se lo digo a las personas que van a hacer algo por primera vez, vívanlo con
toda la apertura del mundo, porque uno solamente tiene una primera vez de sus 10K, de sus 21K, de su maratón, de sus 5K. Eso no se vuelve a repetir. Entonces es como de, mírenlo desde una forma, desde una perspectiva en el que, wow, esto lo estoy viviendo por primera vez. Eso es lo primero. Lo segundo es, si ustedes se van a comparar con alguien más que tiene más experiencia o que es otra persona completamente diferente, que la única comparación que ustedes se hagan es para que los mueva, para que se motiven, para que le den más. Si su comparación es para que los bloquee, para que les dé más ansiedad, para que les dé más angustias, eso no nos sirve. Hay que movilizar hacia esas cosas que sí nos potencian y sí nos llevan a querer hacer las cosas lo mejor posible. Y la tercera es, identifiquen cuál es la percepción que tienen de la carrera. Si es como un reto, si es como una meta, si es algo que lo quieren ver por ustedes o si es algo completamente amenazante, que es algo exagerado, que es algo muy grande o que lo estoy viendo como algo que me sobrepasa absolutamente todas las herramientas que yo tengo. Porque dependiendo de la percepción que yo tengo, de la situación que voy a tener o de la carrera que yo voy a tener, va a ser mi respuesta psico-neurobiológica. O sea, si yo lo percibo como algo que es potencialmente peligroso, estoy activando cortisol, me estoy desencadenando un montón de químicos en el cuerpo, de aspectos biológicos en el cuerpo que no me van a ayudar. Estoy bloqueando en muchas ocasiones toda la parte muscular, estoy activando negativamente todo lo que tiene que ver con el sistema de alarma, como si algo muy potencialmente peligroso fuera a pasar, y eso no nos ayuda absolutamente para nada, que es todo lo contrario a lo que necesitamos en una carrera, que es fluir, que es como estar en un estado mucho más de activación hacia lo que tenga más que ver con movilizarnos más, pero no porque sea algo negativo, sino por algo que es verdaderamente importante y positivo para nosotros. Entonces, dependiendo de la percepción que uno tiene de eso que uno va a vivir, va a ser mucho la respuesta biológica, psicológica y bioquímica. Wow. Bueno, runners, ese fue nuestro capítulo 44, que se llama Lo que nadie entrena, la mente, porque es algo que todo el mundo pasa desapercibido y es, yo creo que la peor enemiga, para mí es la peor enemiga en una carrera de larga distancia. Sí, y lo que decía Dani, que esos consejos se los dé una persona que también es atleta y psicóloga, pues ya pasa a otro nivel, porque es algo que ella misma ha aplicado en sí y que ha logrado salir adelante de circunstancias muy duras. Entonces, que esta persona nos esté dando esos consejos, o sea, ya es otro nivel. Entonces, te agradecemos mucho, Olguita, por este tiempo, por tu sabiduría, por tus consejos. No, a ustedes antes muchas gracias. Créanle a la mente, de verdad, y trabajenla, que es muy importante. Bueno, nos vemos en el episodio de Running desde cero y no olviden suscribirse en las plataformas digitales. Chao.